Habla Jehová porque tu siervo oye. Así lo dijo Samuel, y Dios estaba con él. Prepare su corazón, porque hay una transmisión que ha de llegar al instante. Es el pastor Bustamante quien hace la conexión. Y usted reciba este día, y usted reciba el llamado estando en línea con Dios. En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Una bendición poder saludarles y una bendición también poder compartir la palabra del Señor. Nos sentimos felices, sí, que el Señor haya depositado esto tan grande, yo digo, en estas manos débiles y torpes. Pero Él es el que se glorifica. Él es el que sabe lo que hace con esto poco, con lo que es nuestra vida, y sabe que nos encontramos con noticias preciosas que nos sorprenden, inclusive con lo que Dios está haciendo con esto poco que es nuestra vida. Yo quiero dar gracias al Señor por lo que Él está haciendo. Quiero dar gracias porque veo cómo Dios transporta estos mensajes y los lleva hasta donde Él quiere llevar su palabra. Un abrazo, gracias por estar ahí con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas, quédense hasta el final para que meditemos en la gloriosa, en la eterna palabra del Señor. Y al sentir que estás en mí. Filipenses capítulo 4 versículo 10 ha sido nuestro versículo base para lo que hemos venido meditando. La palabra del Señor dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Eres grande, Dios, más ancho que el mar. En otra traducción dice la palabra del Señor: cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. Una hermosa porción de la palabra del Señor. Fíjese que algunos versículos más adelante, nada más, vamos a encontrarnos con uno de los versículos más conocidos de esta carta a los filipenses. ¿Cuál podría ser? A ver, en este capítulo 4, el versículo 13. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo dice solo un poco más allá. Hermoso, lindo. Es palabra del Señor, donde también el apóstol Pablo dice que él aprendió a contentarse cualquiera fuera su situación. Aprendió a vivir en abundancia, aprendió a vivir en escasez. Estamos frente al relato de un hombre humilde. Estamos frente al relato de un hombre que llegó a decir: imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Fíjese que el apóstol Pablo no dijo:
lo que nosotros hemos escuchado cientos de veces, o quizás nosotros mismos hemos dicho: hermano, no me mire a mí. No, el apóstol Pablo no dijo esas palabras. Es tal su conexión con Dios, es tal el compromiso del apóstol y su seguridad en cómo él está viviendo, que él se presenta como un ejemplo a seguir, porque él conoce, tiene la seguridad de que está siguiendo a Jesucristo. Entonces también vemos esa característica que el propio Señor Jesucristo nos enseñó que aprendiéramos de Él. Es que si usted quiere ver el modelo de una persona humilde, tiene el modelo de la estatura de un varón perfecto, que es Cristo. Fíjese que el Señor, que todo en Él es digno de imitar, dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por eso que esta expresión del apóstol, reconociendo y destacando que la iglesia de Filipos retomó el cuidado hacia él, no nos impacta, porque estamos frente a la figura de un hombre humilde, que necesitaba también de los demás, y que sintió en un momento esa ausencia, esa falta de preocupación por él. Permítame hacer un paréntesis y desearle a todos esos pastores que están escuchando que Dios les bendiga. A todos esos pastores que están ahí, que en el nombre del Señor reciban nuevas fuerzas para seguir adelante. Qué bueno, pastor, que estés ahí. El apóstol Pablo, fíjese, podemos observar la humildad de forma nítida en él, porque no desarrolla su ministerio como alguien desprendido, desconectado, desvinculado del resto de los creyentes. No, sintió esa ausencia de preocupación en algún momento de la iglesia de Filipos, y cuando eso volvió, él destacó esa acción. Por eso fíjese, en esta traducción dice: cuánto alabo al Señor. La gloria es para el Señor. Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Pero no era solamente preocupación, sino que es preocupación materializada en una acción, porque muchos podrían decir: bueno, sí, yo también estoy preocupado por mis pastores. No, pero no era solamente preocupación, esto llevaba acción. Y hay algo que usted tiene que comprender, hay algo que usted es bueno que lo sepa, que cuando la iglesia de Filipos retomó el cuidado hacia el apóstol Pablo, todo lo que hacían por él, en realidad lo están haciendo directamente por el Señor, porque el apóstol es un servidor de Dios que se calificó a sí mismo como un esclavo, doulos, en el original griego. Un esclavo voluntario, un esclavo que recibió la libertad, pero voluntariamente decidió seguir siendo esclavo por amor. Entonces, todo lo que hace la iglesia hacia el apóstol Pablo, en realidad lo está haciendo directamente por Dios. Por eso que el apóstol, fíjese, alaba al Señor de que los creyentes, la iglesia, haya vuelto a tener este gesto. Él dice: sé que siempre
se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad, y escucha este término en esta traducción, de ayudarme. ¡Ah, apóstol! ¡Ah, pastor! No sabía que necesitaba ayuda. Haberlo dicho antes. Y claro que necesita. Si no es una figura independiente de la iglesia o del resto de la iglesia, claro que necesita. ¿Y qué necesita? Hemos visto a la luz de la palabra que necesita oración. Romanos capítulo 15, versículo 30. Hemos visto a través de la palabra que debe ser reconocido. Y reconocidos los que trabajan entre vosotros, como nos enseña la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 y 13. Esto ya lo vimos, por eso lo estamos pasando rápido. Un reconocimiento que nos debe llevar a una estima, a una valoración. Por eso que la Escritura dice, y que los tengáis en mucha estima y amor. Gloria a Dios. Fíjese que el Señor, en toda la Escritura, Dios es un Dios de orden. Incluso Dios en su palabra nos ha dejado claramente estipulado cómo Él quiere ser alabado. Dios es un Dios de orden. En toda la Biblia usted va a ver a un Dios de orden. Y en la iglesia, cómo se deben hacer las cosas, también está aquí estipulado, señalado, escrito. Por eso que es riesgoso querer traer modelos del mundo a la iglesia. Porque en realidad Dios ha establecido cómo quiere que nosotros hagamos las cosas. Dios ha establecido a través de su palabra cómo Él quiere que vivamos. Dios ha establecido a través de su palabra cómo debe ser una familia en base a lo que Él creó. Ahora, todo lo que Dios ha determinado y el orden de Dios en nuestra vida, ¿sabe lo que produce? Bendición. Eso bendice Dios. Por eso que decimos de forma certera que Dios no bendice el desorden. No, Dios no bendice el desorden. Por eso que decimos también de quienes por un ímpetu, por unas ganas de servicio, se rebelan en contra de sus autoridades puestas por el Señor. Dios no puede bendecir eso. Porque Él es un Dios de orden. Porque Él hace las cosas perfectas. Porque Él sabe cómo promover a los suyos. ¿Sí qué dirá el Señor cuando alguien en rebelión quiere tomar una autoridad? ¿Qué pensará Dios? ¿Se acordará de ese ángel que hizo algo muy similar hace cientos de años? Y la Escritura nos enseña de una forma tan clara: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios tiene el tiempo. Dios tiene en sus manos tu promoción, mi promoción. Pero Él es un Dios de orden. Y qué bueno que estés escuchando. No te vayas, quédate. Sí, Dios es un Dios de orden. Dios sabe cómo hacer las cosas. Dios sabe cómo abrir camino. Dios sabe cómo exaltar a los suyos. ¿Sí? Cuando usted mira el ejemplo de la vida de José, parece como
una serie de eventos desconectados de un propósito, pero eso bajo la óptica humana, porque bajo la óptica divina estaba todo dentro de un plan. Cada etapa, cada proceso fue útil para el propósito de Dios, para preparar el carácter de un hombre que sería exaltado en su momento. En una noche, José estaba en la cárcel. Al otro día tenía una cita con la autoridad más importante de Egipto, porque la hora de la exaltación había llegado. Pero mientras tanto, él fue siempre fiel y siguió siendo fiel a Dios. Dios sabe cómo exaltar. Dios sabe cómo bendecir. Dios sabe cómo honrar. La Biblia nos enseña y dice que Dios honra a los que le honran. Sigamos con los deberes de la iglesia, de la congregación hacia sus pastores. Dijimos oración, dijimos estima, reconocimiento. Vamos a la carta a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 7. Miren lo que dice la palabra del Señor. Acordaos de vuestros pastores. Y aquí permítame detenerme porque me llama la atención, porque no es la primera vez que el autor de la carta a los Hebreos dice que nos acordemos de algo. Por ejemplo, también dice que nos acordemos de la hospitalidad. También dice que nos acordemos de los que están presos. ¿Y por qué lo dice así? Perdonen mi curiosidad, pero podía haber dicho simplemente de alguna acción hacia los pastores, pero acá fue necesario colocar esto: acordaos de vuestros pastores. Acordaos de la hospitalidad. Acordaos de los que están presos. ¿Será que se nos puede olvidar entonces? ¿Será que el pastor puede pasar a ser una especie de 911? Solamente en caso de emergencia, solamente en caso de que el hijo no llegue, como me contaba un pastor en una ocasión, que lo llamaban a las 3, 4 de la mañana, no me recuerdo exactamente, para decirle que el hijo de una hermana no llegaba a casa. ¿Será para eso entonces que nos acordamos solamente de la persona que está puesta por el Señor para conducirnos, para guiarnos? Bueno, el autor de la carta a los Hebreos nos dice, capítulo 13, versículo 7, acordaos de vuestros pastores. Usted debe tener muy en cuenta que lo que está diciendo la palabra no es una sugerencia. No está sujeto a su evaluación si a usted le parece o no le parece. Esta es una orden dada por el Señor a través de la palabra. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Gloria a Dios, qué hermosa la escritura. Hay un punto y una coma y dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Gloria a Dios. Claro, porque probablemente en el momento de la necesidad, del problema, de la urgencia, te vas a acordar del pastor y lo vas a llamar, y eso está bien. Pero no solamente en situaciones como esa, también en tus oraciones, también en otras circunstancias. Por eso la Escritura nos enseña y nos habla acerca del reconocimiento. Nos habla acerca de la estima. Mucha estima, no dice poca. Mucha estima y amor. Que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Una obra a veces incomprendida. Una obra a veces poco valorada.
Una obra a veces hasta incómoda. No, es que escuchaste lo que me dijo. Y más todavía en estos tiempos con una hipersensibilidad en la población. Como que la gente no quiere que se le diga nada. Como que la gente no quiere que se les corrija. Es un problema incluso que tienen los padres hoy día en la educación de sus hijos, la formación, en la disciplina. Una sociedad hipersensible y lamentablemente eso también ha llegado a la iglesia. Yo me recuerdo hace algunos años, directamente desde el púlpito lo corregían a uno, con nombre. En algunos casos hoy se hace o se llega a hacer lo mismo. La gente no tiene ningún escrúpulo, ningún miramiento en tomar sus cosas e irse. Se van. No quieren ser disciplinados. Ahora, no es solamente que la disciplina se aplique ahí, porque yo le digo, antiguamente era así, desde el púlpito se decían las cosas, pero fíjese lo que ocurría, que la gente al siguiente culto ahí estaba. Pero ¿sabe por qué? Porque tomaban esa amonestación, tomaban esa disciplina como de parte del Señor. Es Dios el que me está disciplinando. Y si me está disciplinando el Señor es porque me ama. Porque ninguna disciplina al comienzo es agradable. Y la propia Escritura dice que Dios a sus hijos los disciplina. Y el que no es disciplinado por Dios, señala la Escritura, no es hijo. Deberes también que tenemos hacia quienes Dios ha puesto al frente. Deberes que nos enseña la palabra del Señor. Cuando lo hacemos, cuando lo practicamos, estamos obedeciendo a lo que el Señor nos enseña. Acordaos de vuestros pastores. Seguimos en el próximo programa.